Muy bien, muchas gracias a todos y todas por estar aquí. Primero, mi agradecimiento a los gobernadores y a las gobernadoras que en este año nos han ayudado mucho, todos y todas, sin excepción. La verdad es que han trabajado mancomunadamente. En verdad hemos entendido el desafío que teníamos por delante y creo que de verdad entendieron lo importante que es, todos entendimos, que trabajemos juntos, que hay un país que nos reclama que trabajemos unidos y que más allá de las diferencias políticas y las pertenencias partidarias, lo más importante es pensar en nuestra gente y creo que este año todos hemos priorizado antes que nada a los argentinos y a las argentinas. Y creo que no podíamos tener mejor corolario que este. Mi segundo agradecimiento es a Guado, porque Guado definitivamente interpreta mi voluntad de encontrar acuerdos como el mejor. Yo tengo un gabinete que lo interpreta generalmente. Santiago entiende muy bien de qué le hablo porque militamos muchos años juntos antes de esto. Pero Guado ha sido un intérprete maravilloso de esa voluntad de acuerdo que yo quiero que logremos en la Argentina. Y este resultado, que es de todos, también es de Guado. Así que gracias, Guado, por haber concretado esto. Y ahora déjenme reflexionar un instante con ustedes de lo que siento. Lo dije esta mañana en un acto que tuve que ir a Volkswagen. A veces me pregunto, y lo dije ayer en la UIA, si somos conscientes de lo que nos ha tocado vivir y lo que nos ha tocado enfrentar. Porque a veces el vértigo con el que uno enfrenta los problemas nos hace perder de vista la reflexión sobre aquello que estamos haciendo. Y yo siento que no hemos tenido tiempo para parar, mirar para atrás y decir, ¿qué hicimos? Miren, yo intento hacer eso permanentemente. Y créanme que me asombra lo que fuimos capaces de hacer entre todos y todas. Me asombra. Con nuestras diferencias, con nuestros tironeos por momentos. Nosotros hemos debido afrontar, todos ustedes gobiernan como yo, algo para lo que nunca nos habíamos preparado, que era gobernar lo que no conocemos, gobernar lo desconocido. En verdad, el concepto de gobernar tiene que ver con hacerse cargo de administrar lo que uno conoce. En mejores condiciones o en peores condiciones, pero sabemos de qué se trata. Recibimos provincias con mayor pobreza, con menor pobreza, con más déficit fiscal, con menor déficit fiscal. Eso lo conocemos. Y cada uno de nosotros sabe cómo enfrentarlo. Lo que nunca ninguno de nosotros pensó era que debíamos enfrentar lo desconocido y gobernar lo que no conocíamos. ¿Qué es eso que Axel al comienzo de todo sintetizó de un modo maravilloso? Enfrentarnos a un virus que de repente se llevaba la salud de millones de personas, la salud de millones de seres humanos y que además tenía tal entidad que era capaz de dar vuelta la economía del mundo. Porque además debimos enfrentar no un problema económico de la Argentina, un mundo que se dio vuelta. Y la verdad lo pudimos hacer entre todos. Y la verdad todos fuimos necesarios. Y nos pusimos codo a codo a enfrentar los problemas de cada uno. Yo me acuerdo cuando un día el Coqui me dijo, mirá, están creciendo los casos acá, pero resulta que me están faltando terapeutas. Y Axel, con la ciudad de Buenos Aires, le mandó terapistas para poder hacer frente a esa carencia que él tenía. Y después pasó en Neuquén y Axel también fue y puso ayuda. Y también La Pampa en su momento ayudó y también San Juan. Hubo un momento en que todos nos dimos cuenta que frente a lo desconocido corríamos el riesgo de que el barco se hunda. Y fuimos capaces de tapar agujeros y no de hacer agujeros en el fondo del barco. Y llegamos hasta aquí.
Y este es el mejor corolario. Porque este acuerdo que estamos firmando, tal vez el ciudadano común no le preste la atención que tiene. Pero de lo que está hablando es de la responsabilidad que tenemos que tener para seguir adelante. La responsabilidad acá no es la responsabilidad de la que se hablaba años atrás, donde el concepto de responsabilidad significaba ajustar. La responsabilidad de la que estamos hablando es de cómo vamos a crecer y de la sensatez que tenemos que tener para poder crecer. Cuando a mí me hablan de que estamos promoviendo un ajuste para el año que viene, yo me asombro, porque cuando miro nuestro presupuesto, la inversión en obra pública se multiplicó por 2. Y también crece la inversión en salud, y también crece la inversión en educación, y también crece la inversión en ciencia y en tecnología. Y eso es para toda la Argentina. Eso es crecimiento para toda la Argentina. ¿Y dónde está el ajuste? ¿Saben dónde está el ajuste? Vayan y miren la barra de intereses de la deuda. El año entrante tendríamos que haber hecho frente a 12.000, estoy viendo lo que estoy diciendo, a 12.000 millones de dólares de deuda. Esos son dólares que se quedan en Argentina para que se distribuyan en las provincias y para que las provincias crezcan. Y esa es una decisión que tomamos colectivamente como sociedad. De eso estamos hablando hoy. Estamos hablando de cómo encarar el futuro juntos, ya no por el espanto que un virus nos genera, sino por la oportunidad que tenemos de construir nuestro propio destino. Y yo eso lo celebro, porque tenemos una oportunidad única. Ahora depende de nosotros, depende de lo que seamos capaces nosotros. Y yo, como dije ayer y como dije hoy, me doy cuenta que tenemos esa oportunidad. Uno mira la actividad de la construcción y los números han cambiado, y mira la actividad automotriz, y la industria automotriz ha crecido en noviembre un 20% respecto de noviembre del año pasado. Y ahí la veo a Mercedes Marcó del Pont. Llevamos 3 meses consecutivos donde la recaudación crece por encima en varios puntos de inflación. Tenemos la oportunidad de cambiar este país, de hacerlo de otro modo. Y depende de nosotros, no depende de otros. Y ese modo, como digo siempre, no es volver a la normalidad que me reclaman, porque la normalidad que vivimos fue horrible. No quiero más esa normalidad. Quiero una normalidad más justa, que seamos capaces de construir, donde todos crezcamos, no donde crezcan algunos y millones padezcan. Esa normalidad no la quiero volver a construir. Ahora, para que no lo hagamos, hacemos falta todos, no es mi decisión. Es la decisión de todos y cada uno de nosotros. De todas y cada una de las mujeres que están gobernando este país. Yo les pido que tomemos en cuenta, tomemos dimensión de lo que fuimos capaces de hacer. Y tengamos presente la oportunidad que tenemos de hacer las cosas bien de una vez y para siempre. No dejemos pasar la oportunidad. Es tiempo de que construyamos la Argentina que nos merecemos. Gracias a todos y todas. Con las palabras del señor presidente de la Nación, damos por finalizado este acto en que se ha firmado el Consenso Fiscal 2020. Muchas gracias por habernos acompañado.
Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Hasta las 4 de la tarde con más info, toda la información. Recién veíamos al presidente de la Nación hablar en lo que fue una reunión de gobernadores donde se acordaron varias cosas. Pero estaban todos los gobernadores, no. De hecho, la sorpresa es que no estaba Rodríguez Larreta. No mucha sorpresa para algunos que saben que Rodríguez Larreta, que está en una batalla ya judicial con la Nación, no iba a estar. Sin embargo, hubo algunos gobernadores del radicalismo, de Cambiemos, que sí estuvieron y además tuvieron reuniones aparte con el presidente, ¿no? En este encuentro de gobernadores. Pero claro, hace una diferencia y hace una división dentro de Juntos por el Cambio. Rodríguez Larreta no estuvo y está en pie de guerra contra el gobierno nacional. A ver, todo esto por el tema de la quita de plata, ¿no, Bernardo? Así es, la quita de coparticipación en lo que tiene que ver con esta presentación del consenso fiscal al que adhirieron casi todas las provincias. En este caso la Ciudad de Buenos Aires no mandó ningún representante. Por ejemplo, Fernando, te cuento, no fue ni el gobernador de Córdoba ni el gobernador de Santa Fe, y San Luis tampoco. Pero sí fueron vicegobernadores en ese caso o vicegobernadoras. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires no hubo ningún representante en la Casa Rosada y obviamente tiene que ver con todo este trasfondo de la quita de coparticipación. Para que tengamos una idea, 150 millones de pesos por día es lo que se le está quitando respecto a lo que recibía a la Ciudad de Buenos Aires y por eso está en litigio en la Corte Suprema a la espera de una decisión. Un gesto manifiesto y político, ¿no? La ausencia de la Ciudad de Buenos Aires en este acuerdo. No es el único tema, después nos vamos a meter un poco también en profundidad y analizarlo, pero le ponemos la tapa a la tarde con estos temas. Además, pobreza, suben los índices. Cada vez más, 1.600.000 personas cayeron en la pobreza respecto de la última medición. Datos que tiene el Observatorio de la UCA. Día de marchas en la ciudad. Esto podría repetirse ayer, antes de ayer, seguramente la semana que viene. Otra vez marchas en la ciudad que complicaron todo. ¿Qué estaban reclamando? Ya lo vamos a saber. Luque, beneficiado con la exhibición de prisión, algo que había pedido su abogado defensor, que le otorga el juez que está al frente de la causa. Estamos hablando del hombre que atendió el médico de Maradona. El tiempo en el fin de semana largo, extra large, es este fin de semana, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, para un fin de semana largo en la costa, que ya está siendo opción, atención de mucha gente, tenés que estar atento para saber, no solo en la costa, sino en los principales lugares turísticos, cómo va a estar el último fin de semana largo del año. Atención, otra vez el impacto de una acusación por abuso en el mundo del fútbol. En este caso, implicados jugadores de Vélez, que después de una fiesta en un barrio privado, una casa de un barrio privado en San Isidro, Camino Real, apareció una denuncia grave de una chica que dice haber sido abusada en uno de los cuartos de esa casa. Estamos en el barrio con este tema para saber cómo avanzó. Nacho Amonte está. Nacho, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes. Estamos aquí en la localidad de San Isidro. Detrás mío está el barrio privado, el country Camino Real. Aquí sucedió una fiesta clandestina que se realizó en la casa que alquilaba Lucero, un jugador de Vélez. En la misma fiesta participaron Ricardo Centurión y Thiago Almada, otros dos futbolistas también del equipo de Liniers. Bueno, ayer por la noche en esta fiesta había muchas mujeres. Una de esas mujeres, una joven de 28 años, realizó una denuncia por abuso sexual. No denunció a los jugadores de Vélez, de hecho, aparentemente en las declaraciones dice que los jugadores no participaron en este abuso sexual, pero la justicia lo que está tratando de investigar ahora es si propiciaron el encuentro con la persona que terminó abusando sexualmente o si de repente no hicieron nada para evitarlo. Dos de los jugadores, de los tres jugadores que estaban en esta fiesta, afirmaron que ellos no participaron de este encuentro sexual, que estaban en el parque de la casa y que no sabían lo que ocurría dentro de las habitaciones. Todo surgió después de una denuncia de una amiga de la chica de 28 años, quien denunció que había sido abusada sexualmente por un hombre de estatura media,
pelado y además también que llevaba puesta una bermuda de jean. Bueno, la Fiscalía especializada en la Unidad de Género aquí de San Isidro está investigando para ver quién es esta persona, aparentemente de apellido Acuña, y para tratar de saber también cuál fue la participación de los jugadores de Vélez, si es que existió alguna, ¿no? Esto sucedió ayer por la noche. Nacho, la casa está alquilada por uno de los jugadores de Vélez, de la primera división. Estaba Centurión también, es uno de los 3 jugadores que dicen no haber estado implicados. De hecho, no están involucrados en la denuncia, pero son sí parte de los jugadores que estaban. Sí, exactamente. Son 3 futbolistas, los 3 futbolistas de la primera división de Vélez. Por supuesto, el más reconocido es Ricardo Centurión, quien incluso el club le compró el 40% del pase hace muy pocos meses. Nada más, Centurión también involucrado en una denuncia de violencia de género en el año 2017, con muchos antecedentes también conflictivos. En definitiva, aparentemente todo indica que no participaron del abuso sexual, pero la denuncia ya está en curso, la investigación se está realizando y todo sucedió en una casa que está aquí apenas a 100 metros, que fue alquilada por Juan Martín Lucero durante toda la temporada. De hecho, lo hizo hace 72 horas el alquiler de la casa, estaba vacía y bueno, los vecinos ya comenzaron a ver movimiento hace 2 días. Hay testimonios de algunos vecinos que fueron recogidos en la mañana de hoy que afirman que desde la casa salían gritos de mujeres, pero no se escuchaba música fuerte ni ningún disturbio, tan solo gritos de mujeres. Fue así que pasada la medianoche, esta mujer de 28 años hizo la denuncia por un abuso sexual y fue cuando finalmente se presentaron aquí autoridades judiciales para determinar si esto había sucedido o no. La trasladaron a la comisaría de la mujer, donde hizo la denuncia formal y a partir de ahí comenzó la investigación. Hasta hace pocos minutos se encontraba aquí la policía realizando pericias, incluso se llevaron ropa de cama, sábanas y algunos elementos que estaban en la vivienda. Bien, perfecto, Nacho. Volvemos en cualquier momento. ¿Cómo no? Hasta luego. Hasta luego. Nos volvemos a meter en COVID-19, coronavirus y las vacunas, ¿no? Por el mundo. El impacto lo dio el Reino Unido, que anunció que va a empezar a vacunar el día lunes, la vacuna de Pfizer. Pfizer que ahora dice que va a generar o a producir la mitad de las vacunas que tenía prevista en este año porque tienen algunos problemas de suministro. Vamos a hablar con la doctora Marta Cohen. Ella es patóloga, es argentina, vive en el Reino Unido, la saludamos y le agradecemos. Doctora, ¿cómo va? Gracias por estar en La Nación Más. Hola, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Muchas gracias. Doctora, a ver, ¿los sorprendió este anuncio de Pfizer de retrotraer a la mitad la producción? Sí y no. En realidad, esta vacuna es difícil, la cuestión logística. Entonces, la distribución de la vacuna también va a ser difícil. Por ejemplo, ayer han llegado al Reino Unido 800.000 dosis desde Bélgica. Bélgica, que es el país donde se está produciendo, ¿verdad? Sí, pero es de Estados Unidos, Alemania, pero viene desde Bélgica, sí. Y puede ser transportada hasta 4 veces y ha venido en frascos que contienen más de 900 dosis. Entonces, es difícil fraccionar la vacuna, no se puede llevar a la comunidad, sino que la administración va a tener que ser de los... iban a ser primero la gente del hospital, pero ahora no, desde anoche cambiaron los planes y va a ser la gente que está en los geriátricos, pero no se la pueden llevar a los geriátricos por este tema de que no puede ser transportado ninguna vez más. Entonces, ese tema creo yo que la va a ser una vacuna que cuando esté afuera la de Moderna, incluso la de Sputnik o la de Oxford, las otras van a tener una mejor salida porque es mucho más fácil el transporte, la administración, la logística, la conservación, etcétera. O sea que la de Pfizer tiene una desventaja respecto de las otras cuando ya las otras estén en el mercado, digamos. Sí, eso es lo que yo entiendo. Sí, eso es lo que yo entiendo. Y además hay mundialmente una falta de los frasquitos, de los viales. Donde cuando la vacuna de Pfizer está viniendo contiene más de 900 dosis, pero eso hay que ponerlo en frasquitos, hay que dosificarla. Claro. Y hay una falta mundial en este momento de esos frasquitos, de los vials, como se les dice, ¿no? Sí. Los frasquitos. Así que también eso tiene que ser... Ahora, eso que es raro, ¿no? Porque ¿cuánto hace que se está haciendo la vacuna? Qué raro que no hicieron los frasquitos. Bueno, pero hay una falta mundial, ya salió esta semana anunciada por la revista Nature. Como al principio había falta de barbijos, es decir, hasta que no comienza la cadena. Claro. Doctora, y más allá de esta
este impedimento, ¿no? ¿Reino Unido toma esto como el puntapié mundial para empezar a combatir la pandemia, el que empieza a vacunar a su población? Sí, pero sabemos que la vacuna es una de las patas, ¿no? Es un trípode. La vacuna es una ayuda, no es una panacea. Con la vacuna solo no vamos a terminar la pandemia. Por diferentes situaciones. O sea, la vacuna es una ayuda, la vacuna puede dar un 90% o 95%, de acuerdo a cual se hable, de eficacia, de despertar anticuerpos, pero de los 11.636 vacunados de Oxford, 131 se infectaron. Adquirieron la enfermedad, pero esta fue leve, tuvieron solamente un resfrío. Lo que indica que de los 100 vacunados, a lo mejor 90 hacen la inmunidad, pero 10 quedan afuera y nadie sabe quiénes son esos 10. Y a lo mejor a los 4 meses, lo que se está evaluando con la fase 4, que todavía no se saben esos resultados, esa inmunidad va a ir decayendo naturalmente. Y va a ir decayendo a medida que pasen los meses desde que nos vacunamos. Es decir, que va a haber gente que está vacunada hace 4 meses y que a lo mejor su inmunidad decayó. Ahora, doctora, Entonces, perdón, a los 4, 5, 6 meses, supongamos que uno pierde ya la inmunidad después de haber sido vacunado, ¿puede volver a vacunarse? Claro, exactamente. Seguro que va a haber revacunaciones. Por eso, Canadá tiene 9 dosis compradas por habitantes. El Reino Unido tiene 6 dosis compradas. ¿Por qué? Porque si es con la Pfizer se va a dar una dosis y otra en los 21 días. Si es con la de Oxford, o las demás son a los 28 días, ¿no? Sí. Y a lo mejor a la semana, 10 días de la segunda dosis está la inmunidad completa que puede alcanzar ese individuo. Pero después va a ir disminuyendo. Entonces, en la fase 4, que va siendo en paralela, que es ver la evolución de qué pasó con los pacientes, los voluntarios de la fase 2 y 3, va a ver que a lo mejor a los 6 meses, con la vacuna X, va a haber que hacer una vacunación nueva, un refuerzo, o a lo mejor con la de Pfizer puede ser a los 8 meses. Eso aún no se sabe. Claro. Por eso es importante que aunque estés vacunado, aunque estemos vacunados, ese es un pilar, ¿no? La vacuna que ayuda a evitar las formas graves o la muerte con coronavirus 19. La otra pata del otro pilar, que esto lo he subido a mis redes como los 3 pilares, lo he subido a la @drmartacohen, que es donde pueden ver mis videos. El otro pilar es el distanciamiento social, es la responsabilidad individual, es la higiene de manos constantes, porque nosotros no sabemos si podemos estar vacunados con la inmunidad y contagiar, porque estamos contagiados, o si somos uno de esos que o perdió la inmunidad o nunca la adquirió. Entonces, el uso del barbijo, el distanciamiento social siempre. Y el otro pilar que es muy importante, sobre todo en Argentina para evitar una segunda ola, es los testeos masivos. Claro. Hay que testear toda la población 2 veces por semana. O sea, cada uno de nosotros se tiene que testear 2 veces por semana. Eso como ideal, porque se identifican los casos, sobre todo los asintomáticos, que son el 80% de los infectados en el momento son asintomáticos jóvenes, de 16 a 32 años, se los identifica, se los aísla, se identifican los contactos, se los estudia y se los aísla. Doctora, ¿le sorprende que el Reino Unido haya avanzado primero con la de Pfizer y no con la de AstraZeneca que elaboró la Universidad de Oxford, si bien estaba en otra fase? No, mira, me alegra que la política ha sido un poco dejada de lado en ese sentido, que no decir, no, vamos a retrasar la de Pfizer para que sea primero la de Oxford. Bueno, me alegra porque es una actitud lógica, que si la de Pfizer ya la estaban estudiando, según dijo el gobierno, desde la MHRA, que es la Agencia de Regulación de Medicamentos, desde el mes de junio, ya estaban analizando la eficacia y seguridad de la vacuna para su aprobación por esta agencia, que es independiente del gobierno. Y además, hace 3 semanas que yo en el hospital ya sabíamos que venía la vacuna de Pfizer, sabíamos todas estas circunstancias de la logística, las conocíamos, y sabíamos también que la vacuna de Oxford no iba a ser aprobada hasta cerca de Navidad, que es lo que dicen, y es porque la evaluación de la seguridad y de la eficacia de la vacuna de Oxford comenzó más tarde por parte de esta agencia, o habría comenzado más tarde por parte de esta agencia, con respecto a la de Pfizer. Así que si la de Pfizer llegó primero, bienvenido sea, porque en realidad ningún país va a necesitar una sola vacuna. Doctora, cada país va a necesitar muchas. No, vuelvo sobre algo que dijo antes que me sorprendió, cuando hablaba de lo que había que seguir haciendo más allá
de la vacuna, el distanciamiento, el barbijo, y dijo, y sobre todo los testeos. Y dijo, cada uno de nosotros se tiene que testear 2 veces por semana. Pero ¿cómo es materialmente posible eso? Digo, acá creo que hay 7.000 testeos por día, o no me acuerdo, pero digo, cada uno de nosotros, ¿cómo hace para testearse 2 veces por semana? Bueno, una de las cosas es que hay 2 tipos de test, que son el de la PCR, que es altamente específica, que tarda 8 horas, que es costosa, y que... ¿Qué es el hisopado? ¿Eh? ¿Qué es el hisopado? El hisopado, sí. Por PCR, la reacción en cadena de polimerasa, sí, que es específica, 100%. Y esa tarda 8 horas, pero a lo mejor se hay que mandarla a otra ciudad, si es una ciudad pequeña, y por ahí tarda 3 días. Bueno, pero yo no me refiero a eso. Lo que se está usando en este momento en Europa son los test rápidos. En este momento acá son unos que se llaman de flujo lateral, que uno se hace un hisopado nasal también, espera 15, 20 minutos, y es como el embarazo. Si hay una línea es negativo, si hay 2 líneas es positivo. Entonces, si hay 2 líneas positivo, se conecta con el contacto que tenga de acuerdo a donde esté trabajando, y le van a hacer la prueba positiva. Y justamente hoy me comentaban que acá tuvimos, en mi área de trabajo, tuvimos 2 casos de estos de test rápidos positivos. Uno se comprobó que era positivo y el otro fue un resultado negativo, o sea, claro, que era un falso positivo. Ese es el que dice que hay que hacerse 2 veces por semana. No hay que, uno se lo hace en la casa. Sí, claro. Pero a mí me han dado una caja con 25 tests, y tengo que ir anotando qué día me tomo el test, a qué hora, cuál es el número del frasquito, del hisopo, etcétera, etcétera. Claro. Porque obviamente los controles de calidad del hisopo, que no se estén haciendo muchos falsos negativos, muchos falsos positivos. Estos no son 100% específicos, pero a lo mejor son 85% específicos. Claro, ayudan. El tipo y es muy importante porque ayuda a identificar sobre todo los asintomáticos, que son el 80% de los infectados. Claro. Son asintomáticos. Claro. Nunca se va a hacer los test. Haciendo 20.000 por día en Argentina, nunca se va a hacer esos test a los asintomáticos. Claro. Por eso hay que hacérselo a todos. Sí, lo que pasa es que me parece que tiene que ser tomado como política de Estado, ¿no? Y no lo estoy viendo, por lo menos acá en Argentina no está sucediendo eso. No es una crítica, porque también ha habido, recién, a mí me lo dieron la semana pasada. Sí. Es decir, ha habido un faltante, y ha habido un faltante porque no había barbijo en cantidad, no había frasquito en cantidad, no había hisopo en cantidad, no se conocía el genoma del virus. Ha sido, en 10 meses, la humanidad y la ciencia han aprendido muchísimo. Ha habido errores, ha habido cosas buenas, ha habido cosas malas, y lo importante es mejorar y decir cómo lo podemos hacer mejor. Bien. Doctora Marta Cohen, gracias por el diálogo con La Nación. Cuídese, chao. Hasta luego. La doctora Marta Cohen en el Reino Unido, ¿no? Que va a empezar a vacunar. Pero nos vamos también por otros lugares del mundo con Diego Laje. Diego, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Fernando. Quiero llevarte de viaje a Estados Unidos, porque venimos repasando cifras cada vez más preocupantes, como te venimos diciendo, modelos matemáticos que apuntan a 4.000 muertos diarios, 200.000 contagiados diarios, 100.000 internados, pero quiero rescatar la historia de una enfermera llamada Alma Abad en el Hospital Comunitario Roseland de Chicago, y ella se dedica, entre otras cosas, a recontactar y revincular sus pacientes de terapia intensiva con el mundo exterior, que es importantísimo. Y podés ver que estamos viendo realmente pacientes realmente complicados en terapia intensiva, y te diría, a nivel nacional, esta enfermera se convirtió en un símbolo. Alma Abad, te repito su nombre, porque se dedica a revincularlos, hablarse. Muchos están con respiradores y no pueden contestar, pero que al menos se puedan ver por un video chat es toda la diferencia en esta situación tan complicada. Por supuesto que ella como enfermera cumple sus funciones normales de enfermera también, ¿no? Por medicación, medición, cuidado intensivo, por supuesto. Pero quiero destacar que la pandemia ha cambiado la profesión y la forma de ejercer la profesión, porque, claro, como resultado de la situación epidemiológica, los parientes no pueden ir a visitar, ni siquiera pueden acercarse al hospital. Entonces,
estas son las diferencias que están marcando profesionales de la salud en todo el mundo. Sin duda que pasa en Argentina, sin duda que pasa en todas partes. Simplemente queremos resaltar esta persona que lleva no solo la medicación que tiene que tomar cada uno de los pacientes que vemos, realmente muy complicados. Esto es Chicago, como te decía ayer, medio oeste de Estados Unidos, recontra complicado, Fernando, recontra complicado. Sino también buscan el tema del recupero y del bienestar emocional de los pacientes, a pesar de, como te vengo diciendo, una situación muy difícil. Ahí estamos viendo a Alma Abad, tratando de facilitar la comunicación con pacientes que a veces tienen respirador, no pueden hablar, y ella en el informe se resalta, dice, por ejemplo, que pestañee para ver si te está escuchando. Entonces los hace pestañear a los pacientes y un poco hace como de voz de un montón de gente que en este momento, por distintas razones, no puede hablar. Una situación increíble que se está viviendo en Estados Unidos, Fernando. Te decía que es muy impactante esa imagen, Diego. ¿Perdóname? Te decía que esa imagen que veíamos recién del Sí. contacto entre familiares es muy impactante. ¿Me escuchabas vos, Diego? Sí, ahí te escucho. Te escuchaba entrecortado, discúlpame. Sí. No, y realmente impactante. Es un informe muy fuerte que ha cobrado mucha notoriedad internacional. Por eso quería resaltarlo, Fernando. Es importante también, muchas veces vos y yo conversamos y te digo 200.000, 100.000, 4.000. Te tiro números que por supuesto ponen en contexto desde lo matemático. Pero a veces uno necesita tratar de entender que esto no es solo matemática, que detrás de cada uno de estos 4.000, detrás de cada uno de estos 200.000 pacientes diarios, diagnósticos diarios, detrás de cada uno de estos 100.000 internados que hay en Estados Unidos, sin contar los argentinos, sin contar los mexicanos y los de cada uno de los países, hay una familia preocupada y que a veces hasta pierde todo contacto. Así que nada, un informe para resaltar simplemente otro ángulo distinto de esta crisis desde el punto de vista internacional, Fernando. Bien, perfecto, Diego, hasta luego. Hasta luego. Nos quedamos ahora en Argentina, ¿no? Con la información. ¿Y qué es lo que está pasando en la interna del gobierno entre el kirchnerismo y no kirchnerismo? Entre Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Me parece que se le termina la paciencia, o por lo menos esto es lo que está observando Martín Rodríguez Yebra, nuestro compañero. Martín, ¿cómo te va? Muy bien, Fernando. Sí, fue una semana muy dura en el terreno judicial para el kirchnerismo, que empezó con el fallo de los cuadernos, el fallo que ratificó la validez de la ley del arrepentido y de los testimonios tomados en la causa de los cuadernos, donde está procesada Cristina, y siguió con el fallo de la Corte Suprema que, ratificó y dejó firme la condena contra Amado Boudou, ex vicepresidente, que va a tener que cumplir probablemente en prisión el resto de la condena de 5 años y 10 meses que le quedan. ¿Qué pasó? Que primero fue Boudou, que uno puede decir, bueno, es una voz perjudicada, que salió a decir que el gobierno no estaba haciendo nada para cambiar la situación de persecución judicial, de lawfare, como le llaman en el kirchnerismo duro, a lo que son las investigaciones por corrupción de los exfuncionarios de Cristina Kirchner. Pero se fueron sumando poco a poco personalidades con un poquito más de peso. Por ejemplo, Andrés Larroque, líder de la Cámpora, ministro de Axel Kicillof. Axel Kicillof también habló y ambos dejaron trascender, o dejaron que quede claro que las cosas siguen igual para ellos que donde estaban en el año pasado, hasta el 10 de diciembre, cuando gobernaba Macri. Ese mensaje... Claro, que llegó a que el albertismo no le está dedicando al tema. No me estás solucionando el problema, sí, Alberto. Sería un poco la traducción. ¿Qué interpretación extraña que tienen los kirchneristas de esto, ¿no? Porque ¿desde cuándo el Poder Ejecutivo tendría que solucionarle el problema del Poder Judicial a un integrante del Poder Ejecutivo? Claro. Es raro. Es raro, pero si uno sigue su razonamiento, que es que había una persecución indebida, se supone que después tenía que venir un gobierno y eso corregirlo. Sí. Bueno, le están diciendo a Alberto, no está siendo eficiente en este que fue uno de los temas que en el contrato, nunca visto entre Cristina y Alberto, estaba casi, te diría, en la primera línea. Igual que la palabra de Amado Boudou, ¿no? Que dice, la Corte está haciendo política con este fallo. La verdad que la Corte está ratificando algo que viene encadenado de instancias inferiores. No es que tomó una decisión a tontas y a locas.
no entiendo cuál sería la decisión política o la intervención política en un fallo judicial. Sí, de hecho le negó un recurso de queja, no es que... Sí, además. Es eso, básicamente. Pero lo curioso de todo esto, que es un continuado, si querés, es que después de las quejas kirchneristas que empezaron a acumularse, sale el jefe de gabinete hace minutos con un mensaje que hasta ahora no habíamos escuchado de férrea defensa de Amado Boudou. O sea, nuevamente el kirchnerismo lo acorrala al gobierno de Alberto Fernández para que salga a defender su postura. Y por primera vez escuchamos a un funcionario de alto nivel, el jefe de gabinete, defendiendo de manera directa y clara a Amado Boudou y también tirándole un dardo a la Corte, diciendo la Corte tendría que haber resuelto las, en su visión, arbitrariedades por las cuales Amado Boudou terminó condenado. Y dice que Amado Boudou está sufriendo un pisoteo de sus derechos, de alguna manera, ¿no? Entonces es nuevamente el kirchnerismo moviéndole el arco al gobierno y el gobierno acomodándose en ese lugar en el que el kirchnerismo lo pone. Todo esto revela un juego de tensiones internas muy fuertes que desde el día de la famosa carta de Cristina empiezan a ser cada vez más visibles. Bien. Gracias, Martín. Después volvemos con más temas. Hasta luego. Uno de los temas que preocupa también, obviamente, es el tema de la pobreza, ¿no? 1.600.000 pobres nuevos respecto de la última medición de la anterior. 44.2% de pobreza. Está Santiago Poy, investigador del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica y del CONICET. Santiago, ¿cómo va? Buenas tardes. Gracias por estar con La Nación Más. Muy buenas tardes, Fernando. ¿Cómo estás? Bien. Santiago, contame una cosa. Según cómo se venía dando el crecimiento en los índices de pobreza, ¿esta última cifra respeta esa curva o tuvo un pico más alto? No, de las mediciones que nosotros realizamos en el Observatorio de la Deuda Social desde hace, al menos de la serie que tenemos en el año 2010, esta es la medida más alta. Hay que decir, por supuesto, que viene incrementándose desde por lo menos el 2017, cuando tuvimos la crisis de 2018, la crisis, digamos, la primera fuerte espiralización de la devaluación, después en 2019 una nueva crisis, y en 2020, bueno, este nuevo escalón de crisis que todos conocemos, que es una mezcla de lo que ya veníamos acarreando en términos económicos, con el efecto, digamos, de la pandemia y de las políticas que se implementaron, digamos, en respuesta a la pandemia, que bien o mal tuvieron como resultado un parate muy fuerte de la actividad económica, un parate muy fuerte del mercado de trabajo y que, bueno, entre otras cosas, explica esto que estamos observando, esta reducción que estamos observando, este aumento que estamos observando de la pobreza. Santiago, la pobreza en los chicos, ¿no? En los más jóvenes y en los chicos concretamente es escandalosa, diría yo, ¿no? En cuanto a las cifras que se marcan. Pero esta última medición, ¿aumentó en proporción a la pobreza en general respecto de anteriores? En realidad lo que estamos viendo es, en Argentina hace ya muchos años, diría décadas, es lo que se llama infantilización de la pobreza. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que los niños y los adolescentes tienen una propensión particular a estar expuestos a la pobreza, que llega ahora como resultado de esta acumulación de crisis en crisis a este 64,1% que hemos informado ayer, y que, bueno, la semana que viene habrá un informe también del barómetro de la deuda social de la infancia que va a profundizar en la situación de las infancias. Con respecto, o sea, yo te diría que no es que hay no es una novedad, es una triste situación que viene repitiéndose hace mucho tiempo, esta particular propensión de los hogares con niños a estar en pobreza, ¿no? Vemos que otros grupos etarios en ese sentido están más protegidos, vamos por decirlo, frente a la posibilidad de experimentar pobreza, ¿no? Santiago, lo peor de la cuarentena, lo peor del impacto de la cuarentena en la pobreza, ¿ya pasó o quizás lo vamos a ver en el próximo informe de ustedes? Mira, nosotros sacamos un informe por año. Yo espero de todo corazón que el año que viene, para esta época del año, pues siempre sacamos el informe en el mismo momento del año,
estemos hablando de otro escenario en el cual podamos decir la pobreza se redujo. ¿Por qué? Porque, bueno, quisiera creer que el año que viene va a haber algún crecimiento económico, va a haber alguna recuperación del empleo. Es muy necesario, porque es muy necesario bajar estas cifras de pobreza e indigencia en Argentina. Y entonces espero que eso no sea así. Cabe suponer que lo peor de la cuarentena pasó, porque en parte pasó la cuarentena, estamos en una etapa nueva donde se aprecia un poco de recuperación económica. Sí. Pero uno no podría decir si lo peor del efecto del COVID pasó, porque no sabemos si va a haber, todo se va a resolver con la vacuna, si va a haber nuevos episodios que van a requerir otra vez políticas restrictivas. Sí. En síntesis, es difícil imaginar el futuro hoy por hoy, ¿no? Lo otro que te quería consultar es, este número, el 44,2 que estamos viendo del informe de la UCA, es lo que, a título personal, quizás, a ver si opinás lo mismo, ¿es lo que podemos llegar a estar viendo en los números del INDEC de marzo de pobreza? Los números del INDEC de marzo hay que decir que van a recoger, digamos, un tercer trimestre, que en parte se solapa con esta medición que estamos presentando, pero también un cuarto trimestre que todavía no se puede saber qué va a ocurrir. Sí. Porque todavía tenemos algunas políticas que se han implementado, tuvimos algo de recuperación económica, pero en el cuarto trimestre hay factores estacionales, ¿no? Por ejemplo, los aguinaldos se registran en el primer trimestre del año que viene, no en el cuarto. Entonces claro, hay un montón de pequeños efectos estacionales que suelen hacer que la pobreza en el cuarto trimestre sea más alta. Con lo cual, el balance general, yo si tuviera que decir algo, voy a decir algo muy conservador. Yo creo que el 2020 va a ser un año donde el resultado global va a haber sido un profundo empobrecimiento de la sociedad argentina, que va a requerir un crecimiento económico importante para poder volver a niveles no ya socialmente aceptables, claro, sino a niveles pre-pandemia, pre-crisis de 2018-19. ¿no? ¿Cuánto se necesita de crecimiento para descender un punto de la pobreza? ¿Cuál es la relación? No, ya a esta altura es muy difícil hacerlo. Yo no he hecho la cuenta porque en realidad en Argentina vos tenés, uno no puede decir que cualquier punto del crecimiento produce un efecto sobre la pobreza. Pues, por ejemplo, en los años 2000 tuviste reducción de la pobreza con mucho crecimiento, en los años 90 tuviste episodios de crecimiento con aumento de la pobreza. ¿Por qué? Porque depende en definitiva del tipo de crecimiento que tengas. Por eso algo que nosotros planteamos en la presentación nuestra de ayer es, se necesita un tipo de crecimiento que sea muy demandante de empleo, que tenga la capacidad de generar demanda de fuerza de trabajo, claro, en sectores absorbentes de fuerza de trabajo para que eso espiralice sectores que hoy están muy postergados y que, como están muy postergados y no tienen acceso al empleo y se han cortado las changas, se han interrumpido, necesitan también las transferencias públicas para poder subsistir y reproducirse. Entonces, eso es lo que uno diría se necesita de acá al futuro. Digamos, ¿la pobreza en Argentina está distribuida como históricamente se fue distribuyendo o aparecen nuevos manchones de pobreza en lugares que sorprenden? No, hay zonas que son postergadas y que no se ha podido revertir. En ese sentido, no se aprecia una novedad en cuanto a la distribución de la pobreza. Sí, déjame decirte que en Argentina tenemos una imagen restringida de la pobreza, porque en definitiva las fuentes estadísticas que tenemos son siempre urbanas y en general además de grandes áreas urbanas. Entonces tenemos una imagen de alguna manera limitada de lo que es la pobreza a justamente esa geografía. No tenemos estudios sobre áreas rurales, no tenemos estudios sobre pequeñas áreas urbanas. Y bueno, quizás el censo 2020, que bueno, finalmente no fue 2020, ofrezca en algún momento también insumos para claro, volver a construir los mapas de pobreza actualizados y ahí justamente ver esto que estás diciendo que es tan interesante, porque ha habido cambios, ¿no?, geográficos, territoriales, y de alguna manera es difícil representarlos con la información que tenemos. Santiago, respecto al nivel de pobreza medido en niños, que un poco lo contaste al principio, 70%, estamos hablando de 7 cada 10 niños son pobres en Argentina,
son números similares a los de UNICEF, por ejemplo, un organismo internacional. ¿Cómo es la comparación de Argentina, si tienen el dato quizás, con el resto de los países de Latinoamérica? No, en realidad ahí te diría, sería muy cauto con esa comparación, porque estas medidas, Argentina, si vos usás estándares internacionales de comparación, es un país de ingresos medios y está relativamente bien. Y si vos usás medidas de pobreza como las del Banco Mundial, por ejemplo, que se calcula en una línea de pobreza estándar a dólares de paridad de poder adquisitivo, entonces Argentina está relativamente bien posicionada con algunas heterogeneidades regionales importantes. Entonces, desde ese punto de vista, uno tiene que ser cauto con la comparación porque Argentina está dentro de todo, es de los mejores países de América Latina, ¿no? Según las cifras, si uno tomara estas cifras, el 64%, etcétera, bueno, es con un umbral que es el umbral que tenemos en Argentina, es un umbral propio, y ahí obviamente estamos en cifras de incidencia muy, muy grandes. El problema que estamos teniendo, ayer lo decía un especialista en nuestro encuentro de presentación, es que Argentina está con una mala tendencia. No es solo un problema, no es tanto un problema de nivel exclusivamente, sino un problema de tendencia. Tenemos hace 3 o 4 años un aumento de la pobreza por ingresos, y si uno quiere hacer una mirada más de largo plazo, la realidad es que en la última década o más no hemos logrado más que ciclos cortos de reactivación, de reducción con posterior aumento. Es decir, todos saben, ¿no? En los años impares pasa una cosa y en los años pares pasa otra. Estamos con una especie de empate en el cual no se avanza en la superación de la pobreza. Entonces, no es solo un problema de nivel, sino es un problema de tendencia. Hay que poder generar consensos para justamente quebrar la tendencia y poner una tendencia a la baja en la pobreza y en la indigencia. Bien. Bien, Sebastián, gracias perdón, Santiago, gracias por el contacto con La Nación Más. Muchas gracias. Santiago Poy, Un gracias, saludo. hasta luego. Está Fausto Espotorno ya esperándonos, que nos está esperando, economista, a quien saludo. Fausto, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, muy bien. Bueno, estábamos hablando recién de la pobreza, que es impactante el último número que se conoce por parte de la UCA. A ver, recién el especialista nos decía, se necesita crecer y mucho y en algunos sectores específicos para empezar a salir de esto. No está tan claro que se pueda salir tan fácilmente. La economía, ¿vos creés que está como para empezar a crecer? No, el problema es que está muy bien medir la pobreza, es clave, y fijarse en la pobreza, pero el problema es que cuando tenés que salir de la pobreza, no tenés que pensar en la pobreza, sino en la riqueza. Porque la única forma de generar riqueza, o de salir de la pobreza es generando riqueza, perdón. Sí. Lo que tenés que lograr es crecimiento económico para que la gente que esté bajo la línea de la pobreza pueda generar suficiente riqueza como para salir de ahí. Entonces, ahí es donde Argentina ha fallado muchísimo en sus programas económicos y ha tratado de atacar todos los problemas últimamente con el mismo mecanismo que es, hay un problema, lo subsidio, y después como no me alcanza la plata, le cobro un impuesto, y así lo que hemos hecho es lograr un círculo vicioso donde en vez de generar empleo, lo que hacemos es generar subsidios, planes sociales, como quieras llamarlo, y después impuestos al trabajo para poder financiar esos subsidios. Entonces estamos yendo al revés, en lugar de generar empleo y generar crecimiento e inversiones. Sí. Y ahí es donde empezamos a ver un problema muy serio. Argentina no es atractivo para invertir. Claro. Y si vos querés salir de la pobreza, la secuencia no es un misterio. ¿Cómo reducir la pobreza? Generando empleo. ¿Cómo generas empleo? Con inversiones. ¿Cómo generas inversiones? Bueno, generando un ambiente de negocios atractivo para que se invierta en Argentina, para que sea bueno hacer negocios. Ahora, vos en Argentina ahora están discutiéndose 2 leyes antiproducción. La ley de fuegos en el Congreso y la ley del impuesto al capital, porque no es un impuesto a la riqueza, es un impuesto al capital. Para que se, ¿cuál es la diferencia? O sea, vos decís que el gobierno va en el camino exactamente contrario. Exactamente contrario. A ver, ¿por qué digo que es un impuesto al capital y no a la riqueza? Pensá que vos tenés una fábrica que vale $5 millones y tenés una deuda de $5 millones. ¿Cuánto es tu patrimonio? 0. ¿Está? Sin embargo, te van a poner un impuesto como si tuvieras $5 millones a la fábrica, a la empresa. Claro. Entonces, estás castigando
el capital. Fausto. Y eso no es nada. Después viene cepo, regulaciones, las tasas municipales, los impuestos provinciales, un desorden macroeconómico importantísimo y microeconómico también, que básicamente impide que la gente invierta o se decida por invertir. Fausto, ¿cómo se sale Sí. de eso también para el año que viene y en un contexto inflacionario que, no sé, dame el dato, pero se perfila bastante más alto de lo que marca el presupuesto? Mira, el año que viene la economía va a ir creciendo, seguramente va a rebotar. Crecimiento Argentina no tiene desde hace una década, Sí. pero sí va a rebotar. Eso va a ayudar un poquito a los números. Lo que pasa es que ese rebote va a venir acompañado de un aumento de la inflación. Ya lo estamos viendo, ¿no? Estamos viendo un aumento de los precios de forma continua. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque esta fue una crisis de oferta, o sea, se cayó la oferta, la cantidad de productos ofrecidos se redujo por la cuarentena, etcétera. El gobierno inyectó mucho dinero con emisión monetaria. Y ahora, a medida que empiezan a arrancar las empresas, a medida que se empieza a abrir la economía, te encontrás con una pelota de dinero que no había podido consumirse y que ahora va a ir a buscar los bienes que no pudo consumir. Turismo, teatro, cine, etc. Eso va a generar una presión inflacionaria. A eso se le debe también una expectativa mala en materia cambiaria, etcétera. Así que a medida que empieza a ver la recuperación, lo vamos a ir viendo acompañado de una aceleración inflacionaria. ¿Tenés un número en mente de inflación? Digo, para poder mensurar más o menos, porque el gobierno habla de un 29%, algo parecido a lo que fue este año. No, el REM, que es el relevamiento de expectativas de inflación de los economistas, está arriba, está casi en 50, está un poco abajo de 50, 48, 47. Entonces, estamos hablando de una aceleración inflacionaria importante para el año que viene, junto con un rebote en la economía. Entonces, la pregunta es, en los números de pobreza, volviendo al tema, ¿van a mejorar? Yo creo que no, si no hasta fin del año que viene, porque justamente se va a chocar una cosa con otra. Vas a tener una recuperación del empleo lenta, porque acá hay otro tema. Acordate que vos tenés hoy prohibición de despedir, doble indemnización y la mar en coche. Eso lo que hace es que cuando la economía empieza a recuperar, impide que haya muchos despidos cuando la economía entra en crisis. Pero cuando la economía se recupera, lo que te va a empezar a pasar es que las empresas no van a contratar nueva gente, sino que van a usar la gente que ya estaba contratada y que no la estaban usando. O, peor, vas a seguir viendo la pérdida de trabajos en la medida que porque se van filtrando puestos de trabajo, ¿no? En vez de haber despidos hay acuerdos, lleva un poco más de tiempo, pero se va haciendo. Entonces, tu riesgo es que el empleo no crezca tan rápido, pero haya más inflación. Entonces, no creo que los números de pobreza terminen siendo del todo mejores el año que viene. Por lo menos no al principio. Estas medidas ahora se prorrogan hasta el 25 de enero, ¿no? Las de indemnización, por ejemplo. ¿Vos crees que lo que se sigue haciendo es alargar la agonía con esto? Sí, a ver, a esta altura yo creo que ahora ya el daño es irreparable, ¿no? Porque en realidad el daño se hizo con este tipo de medidas en el momento de la crisis que llevó a que muchas empresas cerraran directamente. Porque si no puedes despedir y no puedes pagarle a los trabajadores, ¿qué haces? ¿Cómo se soluciona eso? Claro. Hay una sola forma y cerrar. Ahora lo que te pasa es que las empresas que sobrevivieron, lo único que hacen es una puede terminar cerrando, y ahí sí te compro la idea de que la agonía puede extenderse para algunas empresas, pero a nivel macro lo que va a pasar es que no va a haber contratación de trabajadores. Porque si ya me sobra gente, cuando empiezo a hacer negocio de nuevo no voy a contratar, ya tengo el sobrante. Sin contar con las empresas que están en proceso de reducción de personal vía acuerdos, retiro voluntario o lo que sea, etcétera, ¿no? Fausto, gracias por el contacto con La Nación. Muchas gracias a ustedes. Fausto Potorno, en La Nación Más, gracias. Nos vamos a la calle, nos vamos a las marchas que se están dando en la calle. Hay una muy particular que se da en tribunales, que es una marcha de apoyo a Amado Vudú y en repudio al fallo de la Corte. En realidad la medida que tomó la Corte, no la decisión que tomó la Corte rechazando un recurso extraordinario. Está Jero Mura con este tema. Jero, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola Fernando, buenas tardes. El kirchnerismo que sale a defender a Vudú con una fuerte crítica a la Corte Suprema de Justicia Nacional, por eso se ha convocado bajo la consigna no al golpe judicial
judicial, este abrazo, así como lo han denominado los convocantes a esta movilización y a esta concentración frente al Palacio de Tribunales, para que de alguna forma se dé marcha atrás con lo que fue el fallo de la Corte, que dejó firme la condena a 5 años de prisión al ex vicepresidente por la apropiación de la ex calcográfica Chicone. Estamos viendo muchos autoconvocados también que están participando, más allá de los que han venido con alguna organización, que están participando también, por lo que estuvimos viendo, algunos dirigentes políticos, como es el caso de Mayra Mendoza, la intendenta de Quilmes, están los metrodelegados también, hay algunos sindicalistas que están nucleados por la ATE, que están también participando de la protesta, y que, bueno, por lo que tenemos entendido, esto no tiene hora de finalización, así que va a haber que esperar un ratito con lo que es esta protesta, porque estamos viendo que van llegando todavía más columnas de manifestantes aquí al Palacio de Tribunales. Ahí vemos, bastante gente, o por lo menos bastante ruidosa la marcha. Sí, hace un rato hacían estallar algunos fuegos artificiales, petardos, se escuchan los redoblantes y los tambores también, y bueno, de a poco te decía, van llegando también algunos dirigentes políticos y sociales en lo que es un día de movilizaciones en el centro porteño. Esta vez, esta movilización la protagoniza el kirchnerismo y organizaciones sociales y organizaciones políticas también afines, justamente para respaldar a Amado Boudou. Sí, con algunos carteles con definiciones fuertes, ¿no? Contra la Corte, como la que llevaba ese auto ahí. Letrina de la justicia, fuerte. Muy fuerte, ¿eh? Letrina de la justicia, y aquí atrás, a ver si la cámara me acompaña, dice basta de lawfare. Había otros también, basta de persecución política, libertad a Amado Boudou y a todos los presos políticos, dicen algunas pancartas. Son horas decisivas, Fernando, porque se está definiendo también qué va a pasar con el beneficio de la prisión domiciliaria que le habían dado a Boudou. Entonces, frente a la posibilidad de que vuelva a la cárcel, es que sale esta gente a manifestarse. Nacho, un tema que incluso está dividiendo a parte del gobierno, porque el kirchnerismo lo que plantea es: estamos igual que hace un año. A Cristina la justicia, en palabras del kirchnerismo, la sigue persiguiendo, es lo que dice el kirchnerismo, y Amado Boudou corre riesgo de volver a la cárcel. Entonces hay como un reclamo también en la Casa Rosada que, más allá de algún gesto crítico hoy de Santiago Cafiero, sobre todo por la decisión de la Corte, no se ha expresado en general. ¿Eso cómo lo ves ahí el clima? ¿También hay alguna crítica hacia el propio gobierno? No, por ahora no vimos esto. Hay que aclarar también que hubo algunos dirigentes de importancia que se han manifestado, funcionarios en este caso. Por ejemplo, el ministro del Desarrollo de la Comunidad Bonaerense, Larroque, que dijo que Boudou es un compañero valioso y que gracias a su idea, dijo Larroque, recuperamos el sistema jubilatorio y no se la perdonaron. Eso es lo que dijo Andrés el Cuervo Larroque. Y después, Axel Kicillof, que el gobernador prácticamente fue uno de los que convocó a este abrazo, a este respaldo al ex vicepresidente. Dijo que había causas armadas, sentencias truchas y testigos falsos. Dijo Kicillof, necesitamos justicia, basta de persecución política, en un tuit que publicó, llamando a que la gente salga a movilizarse a respaldar a Boudou. Bien, perfecto, Jero, volvemos en cualquier momento. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, cambiamos de tema. ¿Aumenta o no aumenta la telefonía? Están Sofi, Terrible, Esteban Lafuente, nuestros compañeros Sofi, Esteban. ¿Cómo andan, amigos? ¿Qué tal, Muy bien, Fer, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Un gusto tenerlos. Bueno, cuéntenos un poco, ¿cómo está el tema de las tarifas telefónicas? Sí, una novela, ¿no, Fer? Que arrancó esta semana con algunas sorpresas, con las facturas que iban llegando. Vos sabés que las compañías de telefonía tienen la obligación de avisar con anterioridad, ¿sí? Con un mes de anterioridad a sus clientes qué tipo de aumentos van a hacer. Y en las facturas empezaron a llegar algunos mensajitos, ¿no? A partir de enero vamos a aumentar hasta un 20%. Se empezaron a cubrir. Pero claro, ahí arrancó el tironeo. Vos sabés que acá nada en este país es fácil, nada en este país se hace sin drama, así que ahí arrancó el tironeo entre las empresas y el gobierno. Y finalmente el gobierno les estaría autorizando un aumento del 5% a partir de enero. Muy lejos de ese 20% que las empresas pedían como recomposición por todo este tiempo que no pudieran aumentar, ¿no? Recordarás que hubo un temita ahí, ¿no? Por el que no pueden aumentar, que es esto de que son servicios públicos y esenciales, ¿no? Claro, algo que el gobierno
declaró hace algunos meses, ¿no? Promediando este primer año. Así es, fue parte, Fer, del decreto, empezó esta disputa, cuando las empresas querían aumentar, el gobierno les decía, no aumenten, la decisión del gobierno fue, bueno, van a aplicar el aumento igual, yo saco este decreto, los declaro servicio público, condiciono toda la política de precios a que lo autorice el ente de aplicación, en este caso el ENACOM, y además suspendió todos los aumentos, es decir, congeló las tarifas también hasta fin de año. ¿Qué es lo que pasó? Las empresas empezaron a avisar este aumento de hasta el 20%, como comentaba Sofi. El tema es que tiene que pasar por este paso de la autorización regulatoria y en esa negociación donde está. El tema también, vinculando a lo que decía recién Fausto Espotorno hablando de la inflación, es que este aumento que las empresas están pidiendo para servicio de internet, telefonía y telecomunicaciones en general, es para recomponer la suba que no tuvieron durante este año. Es decir, se espera que además de esta suba, haya más adelante otras recomposiciones pensando en la inflación del año que viene. Claro. Y díganme una cosa, ¿puede impactar en el servicio? ¿Esta suba? Sí, a ver. No, me refiero al retraso, Claro. retraso que están acusando las empresas. Me refiero a si ese retraso puede impactar en la calidad del servicio. Mirá, esa es obviamente la amenaza con la que juegan las empresas, ¿no? A la hora de hacer este tironeo que tienen que hacer cuando ellos dicen, bueno, ¿por qué no me aumentás la tarifa? A ver, te doy un ejemplo, una textual que de la gente de una de las empresas telefónicas. Decían cuando salieron de la reunión, ¿no?, que les autorizaron este 5%. La propuesta no es justa, no es razonable, ni siquiera llega a cubrir los costos de la operación y ni siquiera podemos hablar de rentabilidad. A ver, esto en voz de las empresas, ¿qué quiere decir? Bueno, vos no me dejas aumentar, yo te voy a dar un peor servicio al cliente. Las empresas también jugaban con que durante la pandemia no les dieron de baja la línea a varios clientes, que ayudaron a hospitales, a proveedores de salud, a seguir adelante durante la pandemia. Ellos están obviamente jugando esa carta, ¿no? Porque al final dicen, bueno, el perjudicado va a ser el cliente. Recordemos que cuando arranca toda esta disputa, había algunas empresas que dijeron, vamos a frenar inversiones. Claro. Acá, obviamente, son empresas que tienen costos en dólares, inversiones grandes, que tienen que movilizar, ¿no? Y la Argentina todavía tiene cierto retraso, ¿no? En el mundo ya se está hablando directamente del 5G. Imagínate acá, ni siquiera terminamos de desplegar del todo la red 4G. Así que es un tema, ¿no? El tema de las inversiones en telcos y cómo esto podría ser afectado. Esteban, Sofi, la telefonía es apenas uno de los sectores, ¿no?, que está reclamando este tipo de aumentos y de recomposiciones, porque digo, repasemos. El sector de las carnes, el sector de las petroleras, las empresas, incluso las eléctricas, las prepagas que tuvieron algún aumento reciente, pero es una tendencia general, ¿no? Claro, porque lo que comentábamos recién, el gobierno lo que apostó durante este año, después uno puede discutir si es razonable o no en un contexto de pandemia para proteger el bolsillo de los argentinos, lo que dispuso fue patear un poco el problema de la inflación hacia adelante congelando un montón de servicios. Lo que pasa es que cuando se empiezan a descongelar todos estos rubros, también el caso de alimentos, claro, donde estuvo vigente el programa de precios máximos con los controles a marzo, se autorizaron estos descongelamientos y empieza a haber, como vos decías, Bernardo, alimentos, carnes, bueno, un montón de rubros. Lo que empieza a pasar es que todos los sectores empiezan a reclamar recomposición de sus márgenes y de los precios, con lo que tuvo que ver con el año pasado y también mirando hacia adelante. Entonces la inflación está dando un salto, de hecho viene subiendo, algunos analistas ya advierten que en diciembre podría estar rondando el 4%, y eso también le pone presión a la inflación del año que viene, pero es algo que se va a ver sobre todo en tarifa de servicios, donde por otro lado el Estado lo que está manejando, y Guzmán insiste con esto, es las tarifas tienen que subir de alguna forma porque la contracara es el aumento de los subsidios que compromete el gasto del sector público y hace peligrar la meta de déficit fiscal que se fijó para el año que viene. Muestra todas las piezas que empiezan a moverse a partir del descongelamiento. Y en el medio, obviamente, el bolsillo de la gente, ¿no? Nunca lo olvidemos, porque, a ver, gente que ha tenido recortes en sus ingresos, ¿no? Un poco de todo. Y fíjense que acá estamos hablando de la telefonía nada más. Después tenés las cableoperadoras, por ejemplo, ¿no? Claro. Que ya deslizaron que ahí el aumento va a ser superior que el 5%. Entonces, vos vas armando un rompecabezas, ¿no? Con un bolsillo mucho más ajustado a partir de enero de 2021. Bien. Sofi, Esteban, un abrazo, gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Cambiamos, nos vamos. ¿Cómo van a estar los días del Extra Large fin de semana? ¿Cómo va a estar en la costa y en otros lugares también? Está Amalia con toda esta información que estuvo buscando y buscando para contarnos ahora todo. Amalia, contanos.
Te voy a seguir hablando de números que no podemos controlar, pero son benevolentes, por lo menos para Buenos Aires, porque si bien todavía queda una reminiscencia de lo que fue esta entrada de viento sur que entró el jueves pasado, todavía hay una idea de temperatura estable y es lo que va a pasar para el resto del fin de semana en la ciudad de Buenos Aires y en este fin de semana extra large, como hemos bautizado por aquí. El sábado se va a poner soleado, ahora está nublado, este viernes está nublado. Hay que tener en cuenta que de aquí hasta el lunes, que empiezan a mejorar las temperaturas, por lo menos en las máximas, vamos a tener mañanas y noches bien frescas, pero a la tarde la temperatura empieza a subir un poquito porque entra un viento importante del noreste y del este y eso va a empezar a templar, si se quiere, el ambiente un poco. El sábado, a pleno sol, 13 de mínima, 25 de máxima y mirá cómo van subiendo ya. Como te decía, bien estable el domingo y el lunes, 16 de mínima, 28 de máxima, 18 de mínima, 29 de máxima respectivamente. El martes ya se empieza a poner caluroso, pero por lo menos vamos a tener un fin de semana aquí en Buenos Aires divino. Donde va a estar fresco va a ser en Pinamar. Bastante fresco. Por lo menos hoy. En Pinamar. En Pinamar. Fíjate que van a ir subiendo las temperaturas. A ver, en general, en todo el país las temperaturas se mantienen regulares. No va a haber mucho frío. Iguazú va a estar muy húmedo, si querés. Carlos Paz también. Mendoza va a estar caluroso. Pero por lo general va a estar templado el país. Pinamar, 6 grados de mínima, 24 de máxima, pero va a estar muy nublado. Ya el domingo empieza a entrar este viento del norte que también va a afectar y empiezan a subir las temperaturas. Lo que sí, nunca va a estar despejado a pleno. Ahora, Mar del Plata, si querés, te cuento cómo va a estar la costa. Dale, ahí vamos a Mar del Plata. Muy parecido a lo que pase en Buenos Aires. El sábado sale el sol, pero mirá las diferencias y las amplitudes térmicas. 6 de mínima, 24 de máxima. El domingo vas a tener 12 de mínima, 29 de máxima. Va a estar un poco más nublado, pero la temperatura empieza a subir. No hay probabilidades de lluvia en todo el fin de semana. Lunes, mucho sol, 16 de mínima, 29 de máxima. La amplitud térmica importante. Ya te digo, no van a haber lluvias. Eso es lo que por lo menos dice el pronóstico. Así es que, bueno, para festejar, ¿no? Bien, perfecto. Dejamos algunos lugares para después. ¿Después qué nos vas a contar? ¿Qué lugares? Después tenemos Iguazú, Carlos Paz, Mendoza, que hace un calor tremendo, pero bueno, resto de la Argentina, más o menos de los lugares más turísticos. Bueno, lo repasamos dentro de un ratito. Amalia, gracias, Le presentamos La Nación Propiedades, un nuevo producto con la información más completa del mercado inmobiliario. Mira. La Nación presenta LN Propiedades, la mejor información sobre el mercado inmobiliario, indicadores de la industria, herramientas para conocer el valor de una propiedad, sus gastos de escritura y qué se necesita para iniciar un contrato de alquiler. Además, las propiedades recomendadas por las principales inmobiliarias. Todo esto y mucho más en LN Propiedades. Bueno, volvemos a San Isidro, pero ahora no con el caso de Diego Armando Maradona. Vamos a ir con otro caso que tiene que ver con la denuncia por abuso que hizo una joven después de haber denunciado precisamente que fue abusada en una casa donde había jugadores de Vélez. No acusó a ninguno en particular, pero sí fue en una casa en donde teóricamente hubo una fiesta. Está Nacho Amonte con este tema allí en la Fiscalía. Nacho, contanos. Sí, Fernando, ¿cómo estás? Mirá, nos movimos desde el Camino Real, el barrio privado donde sucedió esta fiesta clandestina en la que participaron o habrían participado los jugadores de Vélez. Te comento qué información que estamos recabando ahora hace minutos nada más. No son 3 los jugadores de Vélez que participaron de la fiesta clandestina, sino que son 4. Se suma el jugador de Vélez de apellido Brizuela, quien también habría participado en la fiesta de la noche de ayer. Acabo de cortar con un funcionario judicial de esta unidad, de esta Fiscalía contra la Violencia de Género, que me confirmó que la doctora, actualmente la fiscal que está a cargo del caso, se encuentra dando una charla que va a durar muchas horas,
que se va a tomar testimonial a los 4 jugadores de Vélez que participaron, pero que ella cree que recién va a ser la próxima semana después de los feriados, que la doctora ya ha acumulado todas las pruebas que necesita para avanzar con la causa. Le falta tan solo las testimoniales de los jugadores de fútbol para poder avanzar en el hecho de si realmente participaron de este abuso sexual o no, para que el abuso sexual se llevara a cabo, o si no hicieron nada para evitarlo. Esta es toda información que se está desarrollando. La doctora no cree que vaya a hacer declaraciones hoy, la fiscal me refiero, y lo más probable es que si lo hace, lo haga en el día de mañana y sería en formato de comunicado. Está en estos momentos en la fiscalía, pero prefiere no dar declaraciones porque está formando parte de un curso. Bien, perfecto. ¿La denuncia es concretamente contra una sola persona? Mira, la realidad es que como está recién avanzando la investigación, me comentaba recién este funcionario con el que hablé que la investigación está en ciernes, está recién comenzando, están recolectando las pruebas, ha tomado declaraciones testimoniales en la comisaría, que actúa en la comisaría de la mujer, a donde fue esta muchacha de 28 años a hacer la denuncia, pero las declaraciones más importantes, que tienen que ser las de los jugadores de fútbol, todavía no se han dado. No ha avanzado más que eso, ha recolectado algunos testimonios, ha recolectado la prueba, te comentaba antes que se ha llevado ropa de cama de la casa donde se habría realizado este abuso, denunciado por una mujer en una comisaría, y a partir de ahí comenzará a desarrollar la causa. Por ahora no tenemos más novedades al respecto, claro, más que esta importante, Fernando, que es que se agrega un cuarto jugador, son 4 jugadores. Claro, 4 jugadores que estaban en la casa, pero ¿sabes por qué te pregunto esto, Nacho? Porque desde Vélez, por lo menos fuentes del departamento legal de Vélez Sarsfield, y es más, se está esperando que se saque algún comunicado desde la institución, un comunicado oficial, pero adelantan que no hay ningún jugador de Vélez involucrado en la denuncia. No hay ningún jugador de Vélez denunciado, por lo menos, ¿no? Esto es lo que aparentemente dan a conocer desde Vélez, ¿no? Desde la institución deportiva. Pero bueno, veremos qué es lo que se sabe desde la Fiscalía en instantes nada más, cuando aparezca algo más, Nacho. Sí, por eso estamos esperando a que la doctora sea tan amable de acercarse, quizás darnos algo más de información. Lo último, corto, Fernando, que te quería aclarar, Vélez Sarsfield tiene un departamento que trata la violencia de género y los protocolos de violencia de género, y hay que aclarar, importante este caso, si alguno de los futbolistas formó parte de este abuso o propició el abuso o no hizo nada para evitarlo, el club puede rescindir el contrato, porque desde que llegó Ricardo Centurión a la institución, los contratos de los futbolistas tienen una cláusula particular que si participan de actos de violencia de género es causal de rescisión de contrato. Así que hay novedades que se van a ir conociendo en las próximas horas. Incluso los 4 futbolistas aparentemente no van a participar de la concentración del próximo partido de Vélez. Claro, perfecto. Nacho, bueno, entonces línea abierta para tu información. ¿Cómo no? Pero no nos vamos del tema, porque cuando hablamos de jugadores involucrados, estamos hablando de el jugador que alquilaba la casa, porque la casa la alquilaba uno de los jugadores, y los jugadores que estaban ahí, el más conocido Centurión, ¿no? Pero había otros jugadores más, ¿no, Gaby de Nicolás? ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas tardes. Así es, la casa estaba alquilada por Juan Lucero, y en la fiesta estaban Thiago Almada, que es la estrella de Vélez, una de las figuras que tiene ese equipo, Ricardo Centurión y, como decía Nacho, Brizuela. Pero según nos dicen fuentes policiales, por lo menos en la primera denuncia en la que hace en la dependencia policial, no involucra la víctima a ninguno de los 4 jugadores de Vélez. Da otro apellido que no pertenece a ningún jugador de Vélez, sería otro asistente de la fiesta. Fuentes cercanas a los jugadores nos dicen que en el momento del presunto abuso, Centurión estaba en el parque y el abuso habría sido en una habitación, o sea que no estaría vinculado a este caso, a esta denuncia de abuso. Nos asegura, al hecho concreto, ¿no? Estaría vinculado concreto. Veremos si después solo declara como testigo o lo investigan por algún otro delito, encubrimiento, pero en principio no hay ninguna imputación, ninguna acusación para los 4 jugadores. Lo que no hay es detalle todavía de la fiesta, ¿no? No hay muchos detalles, no se conoce mucho. Se sabe, sí, lo que te puedo contar, Fernando. ¿Cuánta gente había? ¿Si había más mujeres? Había más chicas. Habrían llegado a las 6 de la tarde de ayer. Recordemos que Vélez jugó por la Copa Sudamericana entre semana. O sea que esto se dio cuando llegaron al país después del viaje a Colombia. Ellos jugaron contra Deportivo Cali. La puerta, cuando llegaron las chicas, según dice una declaración testimonial, mejor dicho, la abrió Centurión.
Las chicas lo reconocieron a Centurión, también reconocieron a Tiago Almada, pero no lo acusaron en principio del abuso, ¿no? Dijeron ellos estuvieron en la habitación donde ocurrió el abuso. Y una testigo dice que no solo hubo violencia sexual, sino que también sufrieron el robo de las carteras. Textualmente dicen, chicas, tengan cuidado que me robaron, tengan cuidado. Y esto ya lo declaró en una dependencia policial, así que no se descarta que además de abuso se investigue un hurto, ¿no? Un hurto. ¿Esto lo declara la misma víctima? No, lo declara otra joven, por lo menos eran 3 chicas, hasta lo que sabemos hasta este momento, veremos si aportan algo más. Nos dicen que Lucero, por ser la persona que alquiló esta casa en este barrio cerrado San Isidro, ya declaró como testigo, ahora deberían declarar los otros 3 jugadores de Vélez. Ahora, quien hizo la denuncia fue otra de las mujeres, no la víctima, ¿no? Así es. ¿A quién llamó al 911, a la policía? Una amiga o compañera de esta chica que estuvo en la fiesta, que dice que vio salir de una de las habitaciones a una persona calva y a esta chica en la habitación, y por eso llamó al 911, porque el hombre o el joven, no sabemos bien la edad del agresor, dan un apellido que no tiene nada que ver con los jugadores de Vélez. Como salió esta persona con los pantalones bajos y la chica estaba medio desvanecida, llamó al 911 y también a la guardia del barrio. De apellido un tal Acuña, ¿no? El apellido que dan, según tenemos la constancia policial, la denuncia policial, es de apellido Acuña, y Mariano Lizardo, que es abogado de Vélez, dice que no coincide ni con jugadores de la primera división de Vélez ni con algún otro jugador de una división menor o juvenil. No tendría nada que ver. Por otro lado, además de la fiesta, la denuncia, rápidamente llegó la policía, ¿no? Del Departamento de Violencia de Género. Llegó personal de la Policía Bonaerense, de la estación San Isidro, y llegaron funcionarios colaboradores de la Fiscalía especializada en violencia de género de San Isidro, que es donde estaba Nacho ahora. Como bien decía Nacho, lo primero que hicieron fue tomar los primeros testimonios ahí y secuestrar la ropa de cama para preservar la evidencia de ADN, ¿no? Porque van a buscar si en las sábanas... O sea, policía científica se llevó toda esa misma madrugada. Es el mismo momento que hicieron la denuncia, a los pocos minutos llegó el personal. Madrugada ya era casi mañana, ¿no? Claro, exactamente. Empezó de tarde la fiesta y continuó hasta altas horas de la noche. También un detalle fundamental, Fernando, es que la policía, el personal de seguridad del barrio secuestró algunos tickets que veremos, todavía no sabemos de qué son, según están tratando de determinar de qué son esos tickets, que algunos participantes de la fiesta habrían tirado en distintas calles aledañas de ese barrio. Se habían descartado. Una denuncia que llegó después de la medianoche, el procedimiento policial en la madrugada, tomaron las muestras, policía científica, como decís vos. Ahora habrá que ver cuáles son los testimonios que dan, si bien no están involucrados en la denuncia, aparentemente, hay que ver cuál es el testimonio que dan los jugadores de la casa. Incluso el inquilino, ¿no? El dueño de... A ver, el inquilino en realidad, ¿no? El que estaba viviendo ahí en la casa, quien alquilaba la casa. Desde el club están aclarando que no hay ningún jugador de Vélez denunciado, que no están, mencionados en la denuncia y que no hay ningún jugador de Vélez involucrados en el hecho. Esto es información que estamos manejando directamente por fuentes del Departamento Judicial de Vélez, pero se espera que en algún momento, cuando afinen un poco más la información, haya un comunicado oficial. Así es, como te decía, el abogado de Vélez, Mariano Lizardo, estuvo hasta hace minutos o durante el mediodía en la fiscalía, porque justamente se fue a interiorizar si alguno de los 4 jugadores de Vélez que estuvo en esa fiesta fue denunciado por la víctima o por alguna de las chicas que acompañaban a esta joven de 28 años, y se fue con la información de que ningún jugador de su equipo, del equipo que él es el representante legal, estaba denunciado, así que se fue con la certeza de que a esta hora de la tarde no hay ningún jugador de Vélez imputado en el expediente. Está muy bien. Esta es la casa, ¿eh? Esta es la casa. Dicen que está a menos de 100 metros del ingreso al barrio. Así es un barrio, por lo que pudimos averiguar, muy tranquilo. Hay 104 casas
en este barrio donde viven, hay varias figuras del espectáculo que viven en este barrio de San Isidro. Camino Real se llama este barrio, justamente muy cerca de la Panamericana. Bien, perfecto. Gracias, Gabriel. De nada, Fernando. Estas son las imágenes de la casa, pero no nos vamos de la información todavía. Volvemos con Nacho a San Isidro, a la Fiscalía. ¿Está Nacho ahí? A ver, esta es la casa, ahí. En uno de esos cuartos, se produjo, en una de esas ventanas que estamos viendo, se produjo el supuesto ataque sexual. El supuesto abuso denunciado, que ahora la justicia tiene que determinar si efectivamente existió y quién lo perpetró, en una casa en donde había jugadores de Vélez. De hecho, la casa estaba alquilada por Lucero, ¿no? Delantero de Vélez, Juan Martín Lucero. Estaba también Centurión, estaba Tiago, otra de las figuras de Tiago Almada de Vélez. Y Brizuela el cuarto jugador. 4 jugadores. Bien, ya. Cuando volvamos, vamos a estar con el caso Maradona, también en una fiscalía allí en San Isidro, pero en instantes. Primero te cuento que con una visión en el futuro, Roche celebra sus 90 años. Mirá. Actualizamos la información sobre el caso Maradona y la investigación que se está dando allí en San Isidro. Está Nacho Damonte con este tema. Nacho. Sí, Fernando, nos trasladamos a la Fiscalía General de San Isidro, donde se está tramitando la causa por averiguación del motivo de la muerte de Diego Armando Maradona. Estamos con el doctor Vadim Mischanchuk, que es el abogado de la doctora Kosachov, la psiquiatra que trataba a Diego Maradona. Lo primero que le pregunto antes de pasarle con Fernando Carnota, ¿cómo es la situación de su defendida al día de hoy? La situación de mi defendida es exactamente la misma que en el día de ayer. Es una persona que está siendo investigada o que sus actos están siendo investigados. Espéreme un segundito, porque estamos teniendo un problemita con el micrófono. Perdón, ahí ya lo solucionamos. Ahí está, doctor, perdón, ¿nos decía? La situación de la doctora Kosachov es la misma que en el día de ayer. Es una persona que está en un proceso en el que se está investigando conductas que ella llevó adelante desde el punto de vista médico, y por eso está siendo investigada en esta causa en la que en principio podríamos decir que se investiga si existió una buena o una mala praxis médica. Muy bien, Fernando, te escucha el doctor Mischanchuk. Sí, doctor, buenas tardes. Gracias por acercarse a los micrófonos de La Nación. Pregunta, en este tipo de casos, yo sé que usted es un hombre experimentado en esta materia. En este tipo de casos, cuando se investiga responsabilidad profesional, la responsabilidad, ¿cómo se encadena? ¿Quién es más responsable o menos responsable? ¿Es más responsable el médico, en este caso Luque, más la psiquiatra? ¿Los enfermeros tienen igualdad de responsabilidad? ¿Cómo se encadena eso? Bueno, muy interesante. Primero, la responsabilidad en el fuero penal se analiza en forma individual. Primer punto, acá si bien hay un equipo y hay distintos integrantes, se analiza en forma individual y de acuerdo a las incumbencias de cada uno. Es decir, un enfermero tiene determinadas incumbencias, un médico tiene otras incumbencias, un médico psiquiatra tiene determinadas incumbencias y así sucesivamente. Entonces, primero, para empezar a analizar y para poder llegar a determinar si hubo o no responsabilidad de alguno de los integrantes de ese equipo, primero tenemos que saber cuál fue la causa de muerte. Por eso así empezó el expediente. La verdad es que la prudencia de la Fiscalía merece ser mencionada. Y así empezó el expediente, averiguación causales de muerte. Entonces primero hay que hacer una autopsia, hay que hacer un toxicológico, hay que hacer un histopatológico, que es el análisis microscópico de algunas vísceras, para determinar de qué se murió una persona, porque si una persona se murió de muerte natural, a ver, que no se me mantengan las palabras, pero si hay patología que pudo haber llevado a la muerte de esa persona por el transcurrir de ese proceso biológico, entonces no hace falta analizar la conducta de los profesionales que la asistieron. Entonces, primero Sí, decime. No, ¿sabe por qué le pregunto? Porque, concretamente, no pongo un caso, por ejemplo, si la psiquiatra le dio una medicación que por la patología cardíaca que tenía no aplicaba, era mala y podía provocarle la muerte, ¿es responsabilidad de la psiquiatra o es responsabilidad del médico que no le contó
a lo mejor la patología que tenía o no advirtió la medicación que le daba y que podía ser contraproducente? Bueno, a ver, es una pregunta muy en abstracto, así que la separo del caso concreto. Pero Sí. obviamente que ahí se analiza, apuntás muy bien vos. Si un médico le da una medicación a un paciente y esa medicación tiene un efecto letal sobre el paciente, habrá que ver qué información tenía ese médico del paciente y si la tuvo o no la tuvo y si tomó esa decisión con esa información valedera o no. Es decir, apuntás muy bien, se analiza casi microscópicamente Claro. la conducta de cada uno de los médicos según sus incumbencias y según, es muy importante esto que vos decís, según la información que tenía. Porque a mí me ha pasado de intervenir en otros casos, no estoy hablando de este caso, repito, porque Sí. todavía falta mucho por hacer, pero a mí me ha pasado en otros casos donde se investiga a un psiquiatra, por ejemplo, en relación a su medicación y resulta que el paciente, sin avisarle al psiquiatra, de motus propio tomó otra medicación, entonces ese cóctel medicamentoso tuvo un resultado nocivo para la salud. Claro. No siempre la muerte, pero digo, es decir, por eso vuelvo sobre esto. Hay que ver qué sabía cada uno de los médicos cuando indicaba la medicación, qué sabía sobre ese paciente y si tenemos certeza o no de si hubo una combinación con otra medicación. Eso es muy importante, por eso estas investigaciones hay que ser muy cautos. La necesidad de información de la gente en general y sobre todo tratándose de una persona como el señor Diego Maradona, las personas más trascendentes, famosas, queridas en todo el mundo, la necesidad de información es lógica, pero antes que cubrir la necesidad de información de la gente tenemos que pensar en los derechos de la intimidad de la persona, el resguardo a las personas que están vivas como sus familiares y el cuidado que hay que tener con el manejo de la información por cómo puede impactar en sus allegados, en sus familiares. Por eso siempre pido prudencia y cuando soy cauto al hablar no es que no quiero dar información, quiero dar información buena, quiero dar información limpia y no quiero perjudicar los derechos de nadie. De alguna manera se plantea o han hablado ustedes también de lo que tiene que ver con su incumbencia como médico prácticamente o presentado como médico clínico también cuando en realidad no lo era. Digo, ¿cómo lo ven eso? Porque para Maradona quizás era el médico clínico y en realidad era un neurocirujano. ¿Puede haber algún tipo de responsabilidad en ese sentido? Yo no defiendo al doctor Luque, así que prefiero no contestar preguntas que hagan a la defensa del doctor Luque. Pero sí te puedo decir, porque esto sí lleva tranquilidad, es que existió la presencia de médico clínico, después se verá si fue suficiente, los peritos opinarán, si debió haber habido más presencia de clínico, también hubo una evaluación neurológica, es decir, yo les pido prudencia, no voy a contestar preguntas que tengan que ver con la conducta llevada a cabo o con las incumbencias llevadas a cabo por una persona que no defiendo, pero sí les quiero decir que no es como se dice o como algunos dicen, y no digo los medios, los medios le ponen un micrófono a una persona y la persona habla y los medios hacen bien en escuchar y transmitir lo que la gente dice. Pero acá hubo mucha gente que dijo que no hubo esto, que no hubo aquello, y cuando uno empieza a revisar, cuando uno empieza a indagar, cuando uno empieza a ver las pruebas, bueno, no fue tan así, es decir, hubo presencia de otros médicos. ¿En qué momento hubo presencia de un médico clínico fuera de Luque? ¿Cómo fueron los procedimientos, los días previos también? Bueno, esos datos surgen de las historias clínicas, de los controles que hubo acá para reconstruir el hecho. No quiero marearte y no quiero hacer largo porque por ahí aburro. Surgen de la documentación en la causa. No me pidas ahora que te diga qué día o qué días hubo un control clínico, un control neurológico, porque quizás me equivoco y estoy dando información. Doctor, y tengo que ser serio y cauto. La última, supongo que habrá hablado obviamente varias veces con su defendida, con la psiquiatra. Ahora se está esperando el resultado de pericias toxicológicas ante la posibilidad de que Maradona, más allá de la medicación, haya consumido alguna otra cosa o la posibilidad, algún tóxico, alcohol.
Bueno, cosas que habrá que descartar cuando se conozcan los resultados. Ahora, de acuerdo a lo que tenía o el trato que tenía en esas últimas horas, en esos últimos días, su paciente con Maradona, ¿daba el perfil de que estuviera recayendo en alguna de esas adicciones? No tengo elementos que me permitan contestarte esa pregunta de manera afirmativa. Bien, gracias. No, gracias a vos, Fernando. Gracias por el diálogo. Nacho, volvemos en cualquier momento. Gracias, Nacho. ¿Cómo no, Fernando? Hasta luego. Chao, hasta luego. Vamos a la información con Amalia, que nos quedó debiendo algunos destinos turísticos y el tiempo para los próximos días, Amalia. De todo. Te voy a pasear por todo el país. Vamos a ir a las cataratas del Iguazú, vamos a ir a Iguazú en general, a Mendoza, a Carlos Paz. Por donde quieran empezar, como les decíamos en el contexto, está todo parecido. Nos vamos a Mis Pagos, al Far West, al oeste. El sábado, mirá, está un poquito con nubosidad variable, pero eso en Mendoza es como medio mentira, porque en realidad son algunas nubecitas. Por lo general está muy despejado. 15 grados de mínima, 32 de máxima, calor seco. Empieza a subir hoy, viernes, va a estar nublado, pero después se va a empezar a despejar. El domingo ya empieza a picar el sol, las nubes, cuando se dice nubosidad variable, prácticamente no existe. 16 de mínima, mirá las amplitudes térmicas, ¿no? Fíjate, 31 de máxima. Y el lunes va a estar igual, a sol pleno, 20 de mínima, 31 de máxima. Fíjate que la ideal es la mínima. O sea que después vamos a tener calor seco y puro sol. En Mendoza ya empezó a pegar fuertísimo el verano, como ya se entiende para esta época. Enero y febrero son los meses más complicados. Así es que el que va a Mendoza sabe que tiene que ir con sombrerito o con alguna sombrilla. Por lo menos este fin de semana extra large, así va a estar. Divino. Bien. Vamos ahora Perfecto, sí ahora a llévame a Iguazú, Cataratas. mirá. Pero mirá cómo cambia el panorama. Porque hoy viernes va a haber tormentas eléctricas y mañana sábado el panorama se repite. Hay un viento del sur que hace que, si bien va a llover muchísimo, y no aisladamente, muchísimo, todo el tiempo, la temperatura va a estar cálida. O sea, va a ser un día cálido, 17 de mínima, 19 de máxima, muy templado, no hay amplitud térmica, la humedad al 100%, por supuesto. Y el domingo ya empieza a mejorar un poco si querés. Se despeja la mañana, pero a la tarde las condiciones vuelven a parecerse al sábado. 16, 28 ya la temperatura cambia totalmente, se pone caluroso y el lunes, olvídate, con esa humedad, 30 grados de máxima. Las condiciones del cielo van a ser muy parecidas a las del domingo con un sol predominante. Nos vamos a Villa Carlos Paz, húmedo. Va a estar húmedo, tanto el sábado como el domingo. Muy templado. No va a haber una variación importante, como decimos, en las amplitudes. 11 de mínima, 23 de máxima para el sábado, 14, 25, 18, 27 para el lunes a pleno sol. Y todavía tenemos, claro, estos vientos del sur que, como te decíamos, están impactando en casi todo el país y sobre todo en la región meridional, ¿no? Bien, perfecto, Amalia, gracias por los datos de estos destinos también. Tenemos que hacer una pausa. Antes te cuento que desde que empezó el aislamiento, la donación de sangre cayó un 50%. Hacé tu donación con todos los cuidados en las postas fijas fuera de los hospitales. Escucha. No esperes a que alguien la necesite. Doná sangre. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre o escribí al WhatsApp de... Bueno, atentos que se viene un eclipse total de sol. Amalia tiene la información con Esteban Tablón. Amalia. Es así, vamos a preguntarle a nuestro especialista sobre, nuestro divulgador científico en realidad, sobre uno de los eventos más esperados del año y más queridos, sobre todo por los astrónomos que les encanta, y que es un eclipse de sol y un tercero que se mete en el medio, una tercera en discordia. ¿Cómo estás, Esteban? Vamos a hablar entonces de este eclipse de sol del 14 de diciembre próximo, ¿no? Hola, ¿qué tal? Sí, 14 de diciembre, Argentina privilegiada con el transcurso de lo que se llama la totalidad, es decir, aquel segmento donde la luna da una completa ocultación del sol. Eso es porque vemos una proyección, digamos, mayor visualmente de la luna, del tamaño de la luna que el sol, ¿no? Digamos, por eso va a haber un oscurecimiento.
Totalmente, mira, el eclipse de sol tiene un par de características. Cuando hay un eclipse de luna, se ve en todo el mundo donde esté más o menos de noche. Pero el eclipse de sol tiene una sombra de 400 kilómetros de ancho, nada más, que en el diámetro terrestre es muy poquito. Claro. ¿Por qué? Porque estamos en una época donde el diámetro aparente de la luna, para estar más cerca, con el del sol, que está mucho más lejos, son iguales. Tienen una Cuando los mosquitos atacan, combatilos con lo que realmente funciona. Elegí Raid, la fórmula que mata 2 veces más rápido. Raid, tan exigente como vos. SC Johnson, una compañía familiar. Eleonora Cole conduce PM. De lunes a viernes. De 16 a 18, acá, por La Nación Más. No te lo pierdas, en La Nación Más. Nueva Ziploc, mayor resistencia, extra protección para más usos. Tu aliado perfecto para acompañarte en casa. SC Johnson. Tu hija ama su vasito más que a sus juguetes y no toma nada sin él. A ella también le puede gustar. Raid Cebos mata cucarachas. Elimina las cucarachas y a sus huevos, manteniéndolas alejadas de todo lo que amás. Raid, tan exigente como vos. SC Johnson. El nombre que elegiste para tu negocio es lo que habla de vos. Están los que le ponen su propio nombre. Impecable, Lola. Los que quieran crecer, sí, pero sin olvidarse de sus raíces. Buenas raíces. Para todos ustedes, hoy llega Mi Negocio Personal, la plataforma que te permite crear tu tienda online gratis por 3 meses y sin comisión por venta. Ingresá a minegociopersonal.com.ar y vende más. Crecí sin dejar de ser el mismo. Mi Negocio Personal. La Repregunta, Noticias a Fondo, con Luciana Vázquez. Debates, política, economía, tendencias, ideas, todos los protagonistas. Un análisis único de la coyuntura con entrevistas de fondo. En tiempos únicos y excepcionales, las preguntas y los datos necesarios. La Repregunta, por La Nación Más. Periodismo de calidad.
ácido hialurónico. Nuevo sérum rellenador de Revitalift. La más alta concentración de ácido hialurónico. Hidrata y rellena. Menos 40% de líneas de expresión. Nuevo sérum rellenador de Revitalift. Validado con dermatólogos. Revitalift ácido hialurónico. Solo de L'Oréal París. Lo valemos. Cuando realmente importa, confía en Ayudín. Si en este típico comercial de Raid no hay mosquitos, es porque antes usaron Raid. En tu rutina de limpieza, usa Raid Matamoscas y Mosquitos, porque una casa sin insectos es una casa verdaderamente limpia. S.C. Johnson, una compañía familiar. Y bueno, nuestro país es así, o hablamos del dólar todos los días o pasa mucho tiempo y no hablamos del dólar. Así que, como no queremos dejarlo en el olvido, nos vamos a meter en la cotización. ¿Cómo termina esta semana el dólar y las otras divisas, no? Así es, Fernando. Hacemos el cierre de esta semana. 150 pesos el dólar blue, en realidad, es el cierre que ha tenido. ¿Te acordás cuando estaba 195? ¿150 cerró? Sí, 150 está cerrando la semana. ¿Te acordás de aquel 195? Bueno, desde ahí empezó a bajar y el gobierno lo ha podido mantener en líneas generales. Algunos dicen con manos amigas, algunos creen también que ha encontrado un precio de referencia, pero lo curioso es que otro tipo de dólar, por ejemplo, lo que tiene que ver con el dólar bolsa, ha estado todavía más bajo y se ha ubicado en torno a los 140 pesos. Ahí lo estamos repasando, dólar oficial 86,75, ha crecido bastante, se ha devaluado de a poquito, pero bastante el oficial en este tiempo. El solidario 143,14. El solidario es el que del que consume con tarjeta en el exterior, por ejemplo, ¿no? Claro, y los que pueden comprar $200, por ejemplo, en este arranque de mes, muy poca gente, pero lo pudo comprar a 143,14. El contado con liquidación 146,37, pero como ves la brecha entre esos dólares está siendo muy cortita. Sigue habiendo una brecha muy grande respecto al oficial que, no obstante, ya está también a 86 pesos con 75. ¿Quién se lleva la diferencia entre el dólar oficial y el solidario? ¿Cómo quién se lleva? Sí, ahí hay más plata. Bueno, ahí hay más plata, sí, bueno. Es una gran pregunta en ese sentido. ¿No se sabe dónde queda esa guita? No, la verdad, no. O sea, si el dólar oficial es 86, sí, pero a vos te lo cobran a 143, hay una torta de guita ahí en el medio. Hay un numerazo. Hay un numerazo. Y bueno, básicamente son impuestos. Son impuestos. Pero, o sea, se la queda el gobierno, va. Sí, bueno, tenés, por ejemplo, tenés el 35% de lo que tiene que ver con devolución de ganancias y el 30% que se está cobrando por impuesto país. Es ese 65% de recargo que se suma. ¿El euro lo teníamos ahí? No me acuerdo. El euro lo tenemos en placa en segundos, pero para repasarlo, el euro oficial 100 pesos ya. Nada más, nada menos. El euro blue 182,39 también ha registrado una baja respecto a ese 200 que había tocado en algún momento. El real 17 pesos y el uruguayo a 1,96. Muy bien, perfecto. Te pregunté por los euros porque me tengo que ir a Italia. Está muy bien. Y ahí, obviamente, se maneja el euro. Está Elisabetta Piqué, nuestra compañera, allí en Roma. Elisabetta, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas tardes para ustedes. Ahí no ves un peso ni por casualidad, ¿no? ¿Un peso argentino? No, para nada. me lo imaginé, pero bueno, no importa. Elisabetta, ¿cómo estamos? ¿Cómo están? ¿Cómo estamos? Nada, desde ayer ya se sabe que, bueno, lo que ya veníamos diciendo va a ser una Navidad totalmente distinta. Ahora, bueno, está empezando a llover, así que me voy a tratar de proteger un poco. Bueno, Navidad distinta porque va a ser una Navidad, voy a usar un término que parece trillado, pero una Navidad blindada, va a ser una Navidad blindada, y esto ayer lo confirmó el propio, perdón, me pongo una capucha, primer ministro Giuseppe Conte al anunciar estas medidas que se esperaban, porque lo que va a haber son más restricciones, más prohibiciones, porque si bien él dijo está funcionando este sistema que se ha impuesto en Italia desde el 3 de noviembre
pasado, que es para evitar justamente un lockdown generalizado como el que hubo en la primera ola, se decidió dividir a Italia en 3 áreas: amarilla, riesgo moderado; naranja, riesgo un poco mayor, y zonas rojas. Y esto, ayer explicaba Conte, dio sus efectos positivos porque se ha achatado la curva, se ha logrado bajar el RT, que es el índice de contagio, que está ya a menos de 1, pero aunque él cuando justamente había anunciado estas medidas hace más de un mes, había dicho: con esto vamos a tener una Navidad más serena. Bueno, esto en realidad no se cumplió para nada, porque la Navidad va a ser una Navidad con más prohibiciones en la historia de Italia. Muchísima gente no va a poder ir digamos, siempre en esta época que coincide con las vacaciones de invierno, todo el mundo, aparte de ir a visitar y pasar Navidad con la familia, desplazarse de una región a otra, también son vacaciones de invierno, como te decía, se va a la montaña, a la nieve. Bueno, nada de todo eso. Restricciones tales que, para que te des una idea, del 21 de diciembre, que es prácticamente cuando empiezan este receso invernal, Sí. es decir, los chicos, que bueno, que a todo esto solo los chicos de primario están yendo presencial, porque los de secundario están yendo de remoto. Pero bueno, hay estas 2 vacaciones, estas 2 semanas de vacaciones de invierno. Bueno, va a estar totalmente prohibido desplazarse de una región a otra desde el 21 hasta el 6 de enero, 7 de enero, 6 de enero es la fiesta de Reyes, el 7 vuelven a comenzar las clases. Una buena noticia es que el 7 van a comenzar nuevamente las clases presenciales también para el secundario. En este sentido, el gobierno Conte, explicó que van en estas semanas que quedan hasta entonces, tienen que organizar el tema del transporte, que es, que fue lo más problemático y que es lo que hizo que se tuviera que, suspender también la clase presencial para los alumnos de las clases más grandes. Elisabetta, también, ¿las restricciones de traslado son muy fuertes? Y sí, son muy fuertes, imagínate, del 21 al 7, aunque se trate de 2 regiones amarillas, es decir, de menor riesgo, Sí. uno no puede trasladarse, a menos, por supuesto, que sea por cuestiones de trabajo, necesidad y salud. Esto significa que, quien tenía planes de irse a la montaña no va a poder ir. Y esto también significa, y esto es lo que muchos empiezan a temer, es que probablemente antes del 21 puede llegar a haber una especie de éxodo de personas que se muevan de algunas zonas donde están trabajando a otras. Esto también es un golpe tremendo para todo lo que es el turismo, todo lo que significa. Aquí es un deporte muy, pero muy popular. por ejemplo, Sí. vos estás en Roma. ¿De Roma hasta dónde podés ir? Depende cuándo, porque también hay otras restricciones para los días que van a ser los días, por ejemplo, el 25, es decir, el 24 y el 25, y también el 1. Sí. Esos días, ni siquiera yo de Roma, si me quiero ir a Ostia, por ejemplo, que es acá cerca, Sí. también hay prohibición de, dejar la comuna en la cual uno en la vive. comuna, ahí está. O sea, en la comuna, es decir, de diferentes ciudades, aunque sea la misma región. Claro. Del 21, de diciembre hasta el 7 de enero, directamente se cierran las fronteras regionales. Y los días que van a ser los días de Navidad, el día aquí, que es también feriado, el 26, que es San Esteban, el 1 y el 6, también en esos días también se cierran, las fronteras de las comunas. Es decir, yo de Roma no me puedo ir, por ejemplo, aquí muy cerca a Viterbo, por ejemplo. Entonces, y eso también para el turismo interno, porque además, esto significa un golpe muy fuerte para todo lo que es también el sector hotelero, todo lo que tiene que ver con el esquí, pero Claro. en este sentido, Conte fue muy claro. Lo que queremos es evitar la catástrofe que sería una tercera ola, y él dijo así muy claramente que puede ser tanto o más violenta de las primeras 2 que hemos tenido. Y en este sentido también cabe recordar, yo te estaba hablando de datos alentadores, de esta curva que se está achatando, de los hospitales que están teniendo una menor presión porque están bajando el número de personas internadas, el número de personas internadas en terapia intensiva, pero estamos teniendo un número aquí en Italia de muertes diarias tremendo. Ayer hubo el récord absoluto, es decir, 993
personas fallecidas en 24 horas. Esto significó superar el récord que había habido en la primera ola, que había sido el 27 de marzo, que habían sido 969 personas fallecidas en un